Cordial saludo, estudiantes del curso de racionalismo. Les mando un saludo fraternal, muy cordial, en medio de todas estas dificultades que estamos padeciendo, con un mensaje pues de esperanza y de que todo esto pueda llegar a un buen fin. Eh, de hecho, quisiera aprovechar esta ocasión para hacer un pequeño paréntesis en el curso de lo que hemos estado trabajando y relacionarlo precisamente con Descartes. Este sería pues digamos como el final de la parte de la unidad de Descartes, pero relacionarlo con todo esto que está aconteciendo en nuestros días a raíz de el coronavirus o el COVID-19 que llaman también, y de la situación mundial que estamos padeciendo. Esto precisamente porque pues como académicos, como pensadores, como filósofos que tenemos la obligación también de hacer un pare, de, de procurar que todo este proceso que llevamos a nivel de las humanidades pueda también redundar en beneficio de todos. Así que lo que procuraré es hacer una especie de meditación en el sentido en el que Descartes realiza precisamente sus meditaciones metafísicas. Y como lo hace él, es precisamente eh, en un lugar cerrado, en un lugar de confinamiento de verdad, o de autoconfinamiento, si pudiéramos decir, pero igual es de un espacio de soledad como condición de una meditación, ¿sí? Eso precisamente porque nos permite entrar como en resonancia con el momento actual y en resonancia con el momento de las meditaciones en Descartes. Eh, Todo esto, ¿por qué? Precisamente porque Descartes mismo nos exige de alguna manera un tipo de meditación que él en el prefacio menciona y dice: aconsejaré su lectura solamente a los que quieran meditar seriamente, puedan prescindir de la comunicación de los sentidos y estén libres de toda clase de prejuicios. El número de lectores será muy escaso. Ese es pues como la característica de la condición pues de la meditación. La meditación, como su nombre lo indica y que viene del latín meditare, meditaciones, ¿cierto? Es una reflexión, es un pensamiento, es decir, ya de entrada es una mediación, está mediado por el pensamiento, esa es una meditación. Pero también la meditación se realiza como preparación para algo, preparación por ejemplo para un momento difícil, precisamente para una decisión que haya que tomar. Primero uno debe hacer una meditación, es una preparación, es también un ejercicio. Es un ejercicio, en este caso, un ejercicio mental. Eh, Así que entonces la invitación es esta, a que podamos eh, retirarnos, y no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual, en el aspecto mental, retirarnos de todo prejuicio y poder acceder a un conocimiento o al menos aspirar a llegar precisamente al menos a una certeza, ¿sí? De hecho, esa es como de las primeras
digamos, de los primeros objetivos, del fin mismo de estas meditaciones, ¿sí? Y decidí deshacerme de todos los conocimientos adquiridos hasta entonces y comenzar de nuevo la labor a fin de establecer en las ciencias algo firme y seguro. Y más adelante dice, puedo pues dedicarme a destruir mis antiguas opiniones para que la verdad ocupe el puesto que merece. Entonces, en ese sentido, se puede dudar absolutamente de todo. Y de hecho, de una manera pues muy aventurada para su época también, Descartes decide dudar de la de Dios como ser supremo, como ser bondadoso, ser que en su bondad no engañaría, pero en última instancia lo puede representar, lo puede imaginar de esa manera. Es decir, si es posible pensarlo, sí, claro, es posible pensar un ser supremo que nos engañe. Obviamente en las circunstancias en las que estaba él era muy delicado decir ese tipo de cosas, pero él lo propone como un medio, como un artificio, precisamente para lograr lo que se propone. Así que un poco pensando el asunto de la duda, no, si bien puede ser un punto de partida, no es un punto de llegada. El punto de llegada es la verdad, es la certeza, es establecer una certeza. Y si precisamente hay que dudar de todo, pues dudamos hasta de nosotros mismos. Y no solamente de las cosas externas, dudamos de nosotros mismos. En este aspecto, pues, es importante que el asunto de la duda sea un asunto metódico para que en última instancia, llevándonos la duda hacia donde necesitamos, pues ya no necesitemos, ya podamos prescindir de ella, ¿sí? Porque de lo contrario, Descartes terminaría siendo simplemente un escéptico, y no lo es. Entonces, en este asunto pues que nos concierne actualmente, nosotros podríamos también realizar un ejercicio en el que podamos abstraernos de toda información que nos llegue, verídica o falsa. O sea, pues las cosas que seguramente dirán científicos, que tampoco veo que se ponen de acuerdo mucho, pero digamos que esas serían las más certeras. Y las otras que son lo que llaman los fake news y todo esto que son la cantidad de basura pues que se hace por medio de la red y de otros medios. Y es difícil, sobre todo porque esta es una época que es netamente informática. De hecho, la palabra misma informática no es solamente que se esté hablando de computadores, sino que toda la información está pasando, toda la información pasa por estos medios, ¿cierto? Entonces, sería importante hacer como ese ejercicio, como de abstraernos de todo ello y quedar prácticamente desnudos de toda información. Ese asunto del estar desnudo o del desnudar viene de toda la tradición filosófica, desde Platón, cuando habla de una verdad, de una aletheia, que como aletheia es un desocultamiento, un desvelamiento, se desvela, hay que quitar el velo. Y de hecho hay que, como pensadores que somos, tenemos que empezar a quitar el velo de todo esto que está ocurriendo. ¿Y de qué manera lo hacemos? Pues efectivamente despojándonos en ese sentido de muchas de estas, o de todas, de muchas no, de todas las opiniones que puedan llegar hasta nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para encontrar una certeza. Es difícil, pues igual, no sé si, aunque sí creo de pronto que Descartes en ese aspecto era también
pragmático, ¿no? También quería aplicar efectivamente estos conocimientos, estas certezas a las ciencias, efectivamente, al campo de un saber práctico, pero también a un campo del saber teórico, ¿sí? Y en el campo del saber práctico nos estamos refiriendo también al asunto moral específicamente. De aquí pues, volviendo como al discurso del método, la tercera parte del discurso del método, cuando nos habla de una moral provisional, recordemos precisamente que la idea era como acoger aquellas eh, posiciones o eh, aquellas costumbres precisamente que, que le permitieran cierta tranquilidad, ¿no? Recordemos obedecer, la primera consiste en obedecer las leyes y costumbres de mi país, conservando constantemente la religión en la cual Dios me ha concedido la gracia de ser instruido desde la infancia, guiándome en cualquier otra cuestión por las opiniones más moderadas y por las más alejadas de todo extremo. Pues habiendo comenzado desde este momento a no contar para nada con las mías propias, ya que había decidido someterlas todas a examen, estaba seguro de que lo mejor que podía hacer era seguir las de los más sensatos. Sí, eso, digamos, me parecía que lo más útil era tomar como regla las opiniones de aquellos con quienes tuviera que vivir y que para saber cuáles eran verdaderamente sus opiniones debía prestar más atención a lo que practicaban que a lo que decían. Esa primera máxima, que no regla, que es una máxima, la podemos perfectamente aplicar en estos momentos para efectivamente tener después la seguridad de la acción, ¿sí? Acogernos a lo que actualmente dictan las leyes, dictan las normas, es sano. Así que, por ejemplo, en este caso, resguardarnos, es preferible sacrificar un poco de ciertas tendencias o ciertos gustos eh, y, y, sacrificar ello pues en beneficio no solamente nuestro sino de los demás, es decir, también en lo práctico pues o sobre todo en lo práctico tenemos que pensar desde un punto de vista de comunidad. Eso es, por ejemplo, lo que consideraba Hegel más adelante como la eticidad. La eticidad precisamente son las costumbres de un pueblo, ¿sí? Y bueno, en este orden de ideas entonces lo que nosotros consideramos es, por una parte, desnudarnos de todas las opiniones y empezar a mirar con cuál de todas ellas nos podemos quedar. Mientras tanto, por ejemplo, para efectos pues, de lo moral y de todo eso, mientras tanto vamos a acogernos a lo que hacen los más sensatos, no tanto lo que dicen, sino lo que hacen específicamente, para poder ir avanzando en ello. Una de las cuestiones pues que, por ejemplo, están inundados los medios ahora masivos son dos tendencias. Las tendencias de los científicos que están tratando de aclarar qué es lo que ocurre con este virus, que prácticamente es la primera vez que eh, presenta toda esta sintomatología tan extraña, de que no se tiene que manifestar y por eso pues tantos contagios no se manifiesta, pero usted está contagiado y contagia a 3 y esto otro contagia a 3 y esto es una progresión geométrica. ¿De dónde provino? No se sabe todavía realmente, pues de la sopa de Wuhan, posiblemente, pero también puede ser un asunto pues de orden estratégico militar. Recordemos que estamos en el contexto de una guerra entre Estados Unidos y China comercial. Pero despojémonos de ello también y terminemos pensando en que todo ese asunto de lo que viene tanto de la ciencia como de lo que viene
de las otras corrientes, digamos, de teorías conspirativas, pueden quedarse donde están, ¿sí? Y a nivel práctico seguimos entonces la costumbre, la norma adoptada pues digamos por el general, pero a nivel personal ahí es donde la cosa puede transformar. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el velo que hay que quitar realmente de todo esto? Primero, ese velo que nos impide ver realmente el asunto, ¿sí? ¿Y cuál es el asunto en el fondo? Desde lo que podemos ver, es que todo este edificio y toda esta construcción que ha venido dándose en Occidente durante tanto tiempo, que es todo este asunto pues del progreso, del liberalismo, de todas estas corrientes económicas y políticas, pues colapsó. Hay un gran colapso, hay una crisis a nivel de todos los estamentos y de todos los niveles sociales, políticos, religiosos, económicos, culturales, por ejemplo, también, que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de nuestro sistema. Un sistema específicamente occidental, pues si ustedes no se han dado cuenta, es, es un hecho prácticamente que Occidente ha sido el más afectado por esta situación del COVID-19. Los países orientales también han sido afectados, pero sin embargo se ha asumido de otra manera porque el pensamiento oriental es diferente al nuestro. A ese nivel entonces encontramos unas rupturas, unos quiebres que obviamente que parece ser que son, eh, digamos, como unas implosiones, pues, o no sé es exactamente la imagen, como que si el exterior está explotando, pues finalmente termina implosionando uno también, ¿cierto? Entonces, el asunto aquí que sería interesante encontrar es qué es aquello entonces que me permitiría a mí poder eh, partir de cero en una situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo hoy en día. Y ese es también uno de los puntos que toca efectivamente Descartes en su meditación, en la primera meditación. Es dudar de todo, pero ¿qué de duda? Pues no solamente de los sentidos que piensa que son engañosos, no solamente de ese inconsciente, aunque no lo llama así, pero son los sueños que le hacen creer que está en vigilia y resulta que no, y que además se forman unas imágenes que son tomadas como del mundo real, etcétera, y hace construcciones por medio de la imaginación y todo eso. Llega inclusive también a concebir a un Dios como un genio maligno, que lo está engañando, es decir, pensar siempre que todo lo que está alrededor, tanto desde una esfera social, política, natural inclusive, todo eso es engañoso. Y engañoso, ¿por qué? Porque entonces tenemos que encontrar qué es aquello entonces que me permitiría, como él decía, pues con respecto a este físico Arquímedes, que le den una palanca pues y él moverá el mundo, ¿cierto? Entonces, de aquí que lo interesante a lo que llega finalmente es que duda, por ejemplo, de que Dios, pero esto es como artificio, repito, esto es un artificio, no es que Descartes considere que Dios es eso. Supondré pues que Dios, la suma bondad y la fuente soberana de la verdad, es un genio astuto y maligno que ha empleado su poder en engañarme. Creeré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las cosas exteriores son ilusiones de que se sirve para tender lazos a mi credulidad.
Consideraré hasta que no tengo manos, ni ojos, ni carne, ni sangre, ni sentidos, y que a pesar de ello creo falsamente poseer todas esas cosas. Me adheriré obstinadamente a estas ideas, y si por este medio no consigo llegar al conocimiento de alguna verdad, puedo por lo menos suspender mis juicios, cuidando de no aceptar ninguna falsedad. Prepararé mi espíritu también para rechazar las astucias del genio maligno, que por poderoso y astuto que sea, no me impondrá nada falso. Ya entendemos por qué es una meditación. Precisamente es una meditación porque nos está preparando para un evento casi catastrófico. Es que el mundo que se había creado es un mundo falso, es un mundo engañoso, es un viento, es algo que pasa, ¿sí? Y eso le debe llevar a Descartes precisamente a una reformulación de un nuevo mundo. Pues su mundo inicialmente, porque obviamente él no está pretendiendo transformar toda la humanidad, obviamente. Por eso es un acto de meditación y considerar que todo es falso hasta que estemos aquí, que nuestro cuerpo esté aquí, ¿sí? Y si el cuerpo nos impide o es un obstáculo, precisamente nuestra meditación tendrá que ser también del cuerpo. Y por eso es la segunda meditación. La segunda meditación dice, de la naturaleza del espíritu humano, que es más fácil de conocer que el cuerpo. Es decir, el cuerpo como rex extensa, tenemos que ponerlo entre paréntesis. El cuerpo aquí nos estorba, el cuerpo aquí no nos va a permitir llegar a esa mediación. Así que tenemos entonces que, de alguna manera, ponerlo en duda, ¿sí? O incluso, pues, pensar que es nada, ¿sí? Entonces, sin embargo, a pesar de que podemos poner en duda nuestro cuerpo, es posible pensar a partir de la mediación del entendimiento, pensar ese cuerpo, que esa es la gran diferencia acá. Es decir, me atrevería a decir que Descartes, con esta figura del genio maligno, lo que realmente quiere hacer es un génesis del entendimiento. Es una génesis, digamos, del pensamiento moderno como tal, que está pues entonces con la base de la duda, pero con el fin último de una certeza. Es también efectivamente una destrucción, ¿cierto? Es destruir todo, sobre todo aquello que me impide o que por el manto de duda, de falsedad, etcétera, me impide llegar efectivamente a estas certezas. No es un nihilismo, efectivamente, tampoco podemos pensar que Descartes es un nihilista, pero sí que hay ese proceso, digamos, interesante de negación, una negación que pone en duda todo, ¿cierto? Para volver a reconstruir el mundo. Es la nueva visión del mundo, ¿cierto? Bueno, en esa nueva visión del mundo entonces tenemos que los cuerpos en general tienen unas características que si se ponen en otras condiciones nos pueden dar otro resultado, ¿cierto? Ahí muestra el asunto de la cera, ¿cierto? Que la cera estando prácticamente fresquita, huele de una manera, tiene una consistencia, etcétera, pero ya si se le somete al calor o algo, pues se vuelve otra cosa. Eso ocurre con todos los cuerpos. No solamente con la cera, por ejemplo, ponemos el acero
o el hierro a temperaturas de miles de grados y obviamente se funde como si fuera agua, es muy moldeable, es decir, pierde como prácticamente todas aquellas características que, que lo, mm, pues que hacían que fuera eso y no otra cosa, ¿cierto? Ahí está el asunto, pues, digamos, de llegar a encontrar cuál era efectivamente la esencia de ello, ¿cierto? Y que esa esencia, digamos, o el conocimiento que podamos tener de esas cosas específicamente no nos va a venir es de los sentidos, porque los sentidos no pueden darnos claridad sobre las cosas mismas, puesto que en un momento son de una manera y después pueden ser de otras, ¿sí? Lo mismo sucede con el cuerpo humano. En un momento determinado está con ciertas condiciones y en otro diferentes. Cojamos el momento actual y veamos que eso ocurre prácticamente con todo nuestro sistema. Encontramos pues que el capitalismo era por ejemplo, una superestructura, eh, permeaba todo, estaba permeando o lo ha permeado todo, absolutamente todo, y encontramos en él una gran consistencia en el sentido en el que difícilmente encontrábamos como un punto de, digamos, de cambio de estado, ¿no? Eh, Todo el asunto comercial, todo el asunto que estaba, digamos, eh, al orden del día hasta hace unos meses, ¿cierto? Hasta al menos finales del 2019, pues prometía un desarrollo, digamos, ascendente de, de todo este status quo, aunque ya se avisoraban pues como tendencias en los mercados, o ciertos presagios de estas bolsas de valores, sobre todo advirtiendo una recesión, ¿cierto? Pero tal vez no estaba en nuestra mente que un ser prácticamente invisible, eh, pudiera poner en jaque finalmente a todo este sistema occidental en el que nos habíamos formado. Así que hay un cambio de estado, de ese eh, digamos, componente o esa textura consistente, sólida, prácticamente perenne, que nosotros, digamos, pensamos, el capitalismo en sus diversas manifestaciones iba a perdurar indefinidamente, pues no, realmente, estamos viendo en este momento y de ahí la importancia de este momento, es un momento histórico, es el cambio de estado. Tal vez, mm, eh, eh, esto nos llevará a que la transformación llegue a darse en el sentido positivo, pues en el sentido en el que todo este sistema, pues lo que haga es fortalecerse, se transforma, pero también se fortalece, o definitivamente muera, como realmente está ocurriendo, digamos, con los seres humanos expuestos a este virus, ¿sí? Entonces, ahí hay un elemento, el elemento de que en de estos seres, como bien pudiéramos decir, corporativos, corporaciones, estas corporaciones están sufriendo precisamente lo que aquí, eh, Descartes nos muestra con la cera, cambio de estado, hay un cambio de estado, ¿sí? Pero esa cera, después de pasarse al fuego, pues pierde todas esas características que antes estaban ahí, pues como esa frescura, esa, eh, digamos, esa dureza, ¿cierto? Esa dureza inicial y después esa fluidez, bueno,
eso es lo que estamos presenciando. Lo que, digamos que yendo cada vez más al fondo de la situación, estaríamos presenciando efectivamente como que todo tiene, no solamente los cuerpos orgánicos o los, digamos, también los inorgánicos, pero en general todo, obviamente tiende hacia un colapso, todo tiende a acabarse en última instancia, ¿sí? Y nada se escapa de ese sino, de ese destino, por más poderosos que sean. Así que, por ejemplo, por eso también tenemos que distanciarnos de todo ese asunto de las tendencias de teorías conspirativas, porque en el fondo lo que hacen las teorías conspirativas es endiosar a unos ciertos personajes, hacerlos todos poderosos, que detrás de ellos están todos los siglos de la humanidad y que ellos nos manejan a su antojo y que ellos son los que también incluso nos van a salvar. A mí me parece que los que más están felices con todas esas teorías o esos canales de teorías conspirativas deben ser los mismos de la élite del mundo, pues porque los consideran pues como inexpugnables y son como, bueno, todopoderosos, ¿cierto? Entonces, si esto hubiese sido obra de ellos, pues tal vez también se les escapó de las manos y están viendo que también se puede ir contra ellos, ¿no? O sea, bueno. Y lo otro, y la otra, y por qué también, es decir, que estas teorías conspirativas pues también pueden ser también un medio de engaño para hacernos creer pues que hay alguien detrás de esto, ¿cierto? ¿Y qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con aquello que nosotros pensamos que está revestido de verdad, que es la ciencia? Pues yo creo que es una época muy parecida, no sé si es tan parecida, de pronto no, obviamente no, pero en el ámbito científico hoy, no, sí es muy diferente a antes, pues porque obviamente la ciencia actualmente no es eh, mm, tan autónoma, y esto obviamente puede ser una discusión en la que podamos algún día pues eh, poder realizar. Es que considero que la ciencia aquí tampoco tiene la última palabra. Y tampoco se trata de llegar a las últimas palabras o las definitivas, no, sino como a lo que efectivamente esto lleva a mi interior, que eso es como lo más importante y no perdamos de vista eso. En el aspecto de la ciencia, he escuchado muchos intelectuales, humanistas inclusive, decir que este es un momento en el que debemos de creer en la ciencia. Se lo he escuchado a varios intelectuales y considero que ese es un aspecto que es un tanto risible, pensar que hay que creer en la ciencia, como si fuera la ciencia una institución casi de orden religioso, pues que determina el qué hacer y no hacer de todos los individuos. Es pensar que hay una ciencia como institución universal que rige también los destinos o que rige la verdad del mundo entero o las verdades del mundo entero, ¿cierto? A partir de un grupo selecto y elitista también, mire que los dos hay una élite, la élite del poder y la élite del saber, todos ellos están conjuntamente manipulándonos, ¿sí? Entonces, la ciencia, ¿qué es la ciencia? ¿Cuál ciencia? ¿De qué ciencia estamos hablando en primer lugar? ¿Sí? O sea, creer en cuál ciencia. La ciencia como institución, pero si la institución, ¿dónde está? Y si la institución es una reunión de saberes o si se avala por un grupo de personajes, pues obviamente ese grupo de personajes tiene una voz, pero hay otros científicos que tienen otra voz y por eso actualmente la ciencia oscila entre unas verdades casi que de hecho y su contraria,
un poco al estilo de las antinomias kantianas más adelante, es obviamente en el siglo XVIII. Unos científicos afirman que hay cambio climático, hay otros dicen que no hay cambio, no hay algún cambio climático absolutamente. Hay unos científicos que trabajan para unas academias o que elaboran unas academias una cierta objetividad, pero hay otros científicos que elaboran para grandes corporaciones y que sus resultados tienen que ser obviamente acordes a las grandes corporaciones. En fin, esto para indicar también que el concepto de ciencia ahora es tan vaporoso, o sí, tan vaporoso precisamente como aquellas otras teorías conspirativas, porque de verdad que hasta el momento la ciencia no ha logrado tener pues como una claridad al respecto de lo que ha estado ocurriendo en nuestros momentos. ¿Sí? Ese es entonces un punto en el que tenemos como oriente en estos momentos el propio pensamiento de Descartes. ¿Sí? Ahora, en la meditación segunda, hay un elemento que me parece importante, es decir, que el cuerpo, en este aspecto, este cuerpo, no me permite tener la claridad de lo que soy realmente, ¿sí? Y es precisamente uno de los aspectos en los que aquí Descartes va a discutir con Aristóteles en primer lugar y con los escolásticos también. Es decir, es pensar que el hombre, como tal, la definición del hombre es ser animal racional, por ejemplo, ¿cierto? La pelea que da Descartes al respecto es no somos animales racionales, precisamente porque el ser animal racional estaría hablando de un compuesto. O sea, la idea es ir hacia lo más simple, es encontrar las ideas más simples como tal, y la idea de ser hombre como animal racional no es la más adecuada para pensar una sustancia. Así que el cuerpo no podemos considerarlo como parte nuestra, porque pues entonces estaríamos hablando de que somos por una parte cuerpo y por otra parte alma, y, o mejor dicho, más bien, sí somos cuerpo y alma, obviamente, ¿cierto? Pero más bien somos razón y somos animales, ¿cierto? Entonces, en ese punto es donde digo, podemos distanciarnos con Descartes, o mejor dicho, distanciarnos de los escolásticos con ello. Porque en última instancia, el que yo sea un animal, que tengo apetencias, que tengo instintos, que me puedo mover, eso se puede explicar desde otra perspectiva, pero una perspectiva en la que no me identifico con ella. Puedo ser o no ser con el cuerpo, como ocurría con la cera, recuerden, ¿cierto? El hecho de yo tener un cuerpo como animal, ¿cierto? Eh, digamos que realmente no sería aquello pues que me define como tal, ¿cierto? En primer término pensaba que yo tenía rostro, manos, brazos, en suma, la máquina compuesta de hueso y carne que yo llamaba cuerpo. Para Descartes, todo se explica en el cuerpo o en los animales de una manera mecanicista. Es una física mecánica nomás. Pensaba además que me alimentaba, andaba, sentía, pensaba y refería estos actos al alma, pero yo no me detenía a pensar lo que era el alma, y si alguna vez fijaba ligeramente mi atención en ella, la imaginaba como una cosa sumamente rara y sutil, como un viento, una llama, un aire muy desleído que se extendía hasta por las partes más groseras de mi cuerpo.
Pero aquí lo interesante a continuación, bueno, ya hay como un presagio, el alma, bueno, el alma es una cosa como que inacible, ¿no? Lo que sí es el cuerpo, claro, y en ese sentido los empíricos tienen gran razón. Pero el alma, el alma apunta a otro asunto que ya sí tiene que ver necesariamente con la esencia del hombre. Recuerden, por ejemplo, que los animales no tienen alma para Descartes, ¿sí? Entonces aquí ya sí hay algo que inicialmente parecía muy sutil, algo muy etéreo, pues por decirlo, pero va a tomar cada vez más consistencia. Lo interesante aquí es esa meditación que hace sobre el mismo cuerpo. Ninguna duda tenía acerca de la naturaleza del cuerpo y si hubiera querido explicarlo según las nociones que entonces formé, lo hubiera descrito del siguiente modo. Entiendo por cuerpo todo lo que puede ser terminado por alguna figura que puede ser comprendido en algún lugar y llenar un espacio de tal manera que cualquier otro cuerpo quede excluido de ese espacio, que puede ser sentido por el tacto, la vista, el oído, el gusto o el olfato, que puede ser movido en diversos sentidos por la impresión que recibe cuando siente el contacto de una cosa extraña. No puede moverse por su propio impulso, como tampoco puede pensar o sentir, porque esto ya no pertenece a la naturaleza del cuerpo. Y entonces sigue, pero ¿qué soy? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué cosa soy yo? El asunto de la cosa aquí pues es interesante porque entonces nos lleva entonces, ¿qué es lo que soy? Y soy una cosa que piensa. Efectivamente, después de descartar que por el cuerpo yo puedo definirme como hombre, finalmente pasando por los atributos del cuerpo, el asunto de tener figura, de tener un espacio, todo eso, esos son atributos. Pero ahora con respecto al alma, y son atributos que, que digámoslo así, son contingentes, ¿sí? El hecho de que yo esté aquí, el hecho de que yo tenga esta figura y no otra, por ejemplo, pues eso, digamos, en un momento determinado puedo cambiar como la cera, efectivamente. Pero con el asunto de los atributos para el alma, pues la cosa es diferente. Sin embargo, hay unos atributos que no son los que me determinan, ¿no? Por ejemplo, el moverme, ¿cierto? El alma también es ánima, algo animado, ¿cierto? Entonces empieza a decirse moverme, nutrirme, no puedo, los primeros son moverme y nutrirme, pero no teniendo cuerpo no puedo moverme ni nutrirme. Otro atributo es el del sentir. El sentir tampoco, el sentir va y viene, me puedo afectar por muchas cosas, pero eso no me determina finalmente. Eh, el imaginar, pero otro atributo es el de pensar, y ahí llega así al meollo. Yo soy, yo existo, pero ¿cuánto tiempo? Hablando con precisión, no soy más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento, una razón, términos que antes me eran desconocidos. Eso era lo sutil que él llamaba. Hablando con precisión, no soy más que una cosa que piensa. Luego soy una cosa verdadera y verdaderamente existente, pero ¿qué cosa? Ya lo he dicho, una cosa que piensa. ¿Y qué más? Excitaré mi imaginación para ver si soy algo más. No soy ese conjunto de miembros, bueno, llamado cuerpo humano, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como a lo que llega. Soy algo, sí, pero ¿qué es? Soy algo, no me puedo negar, no me puedo engañar en ese sentido. Si pienso, más bien, si siento, si pienso es porque algo soy, ¿cierto? Porque existo, porque estoy en este momento. Pero además de ese existir, ¿qué es lo que me hace, eh, eh, digamos, determinar o lo que me determina en ese existir? ¿Qué es lo que determina mi existencia? Es el pensar. Ese es el punto de partida, ¿sí? Bien, él insiste, vuelve otra vez a referir eh, lo que ha logrado descubrir en el sentido en el que más adelante menciona.
En suma, ¿qué soy? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere, imagina y siente. Ese es el pensar para Descartes. No es poco si todas esas cosas pertenecen a mi naturaleza. ¿Por qué no han de pertenecer? No soy yo el que ahora duda casi de todo, el que entiende y concibe ciertas cosas, el que asegura y afirma otras como verdaderas, el que niega todas las demás, el que quiere y desea más conocimientos, el que no quiere ser engañado, el que imagina muchas cosas y siente otras como por intermedio de los órganos del cuerpo. ¿No es esto tan cierto como que yo soy y existo, aun cuando ahora estuviera soñando, o el que me ha dado el ser se sirviera de toda su industria para engañarme? Todavía está presente ahí el genio maligno, ¿sí? Eh, pero también entonces él va a, ese es el atributo principal, el pensamiento, pero también va a descartar otros como la imaginación, el sentir, eh, por ejemplo, todo el asunto de las imágenes que se forman por el pensamiento, son imágenes que efectivamente pueden provenir del cuerpo, de los sentidos, etcétera, etcétera, y eso de alguna manera no me caracteriza. Ese es uno de los puntos y es el que le va a permitir que esa certeza a la que llega, pues entonces clarifica todas las demás. Ese es el punto en el que efectivamente ha llegado Descartes, ¿sí? Descartes ha llegado a establecer que es el pensamiento el que me define como ser, ¿sí? Ahí está la unión que decía Hegel en la filosofía cartesiana, esa unión del ser y del pensar que logra en estos momentos Descartes. Mm, eh, Volviendo entonces a nuestra meditación, mm, es importante pues entonces como lograr, y ya para finalizar este largo discurso, eh, poder irnos concentrando cada vez más en aquello que en estos momentos nos concierne y poder adentrarnos un poco más como en nuestros pensamientos para establecer pues aquello que en última instancia nos tiene aquí en este espacio, tiempo determinado, con estas circunstancias determinadas. Ya hemos llegado a una pequeña conclusión. La conclusión es aquella en la cual se ha desvelado que el mundo que hemos construido actualmente es un mundo vulnerable, es un mundo que además también de vulnerable, por ello entró entonces en crisis, que de esa crisis que pareciese ser externa, realmente tenemos todas las consecuencias ya en nuestro ser, es decir, aquello que ha acontecido en el mundo circundante nos tiene también como una especie de reflejo en nosotros mismos. Y por ello, entonces también la invitación a la meditación es esta, es que nos quedemos efectivamente con lo más importante en estos momentos, eh, que está relacionada precisamente con nuestra manera, digamos, de asumir el mundo. Hemos asumido el mundo durante mucho tiempo a la luz de la razón. La razón, de alguna manera, ha construido también este andamiaje que habíamos pensado que era tan sólido y pues se ha derrumbado. Pues no, efectivamente, la razón es vulnerable. La razón, la que ha construido también todo el edificio filosófico, también tiene unas grandes grietas y son las grietas que se han estado mostrando cada vez más a lo largo de nuestra historia. Y ese es el punto al que quería llegar precisamente. Es el punto en el que eh, nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad como seres humanos, como seres pensantes también, que nos equivocamos, que
que nos engañamos inclusive a nosotros mismos, es el punto de partida precisamente para establecer un mundo diferente. ¿Qué sería ese mundo en estos momentos? Los invito a reflexionar sobre ello. Es el mundo de la comunidad. El mundo de la comunidad, el mundo, si bien en Descartes, por supuesto, por las condiciones, digamos, en las condiciones políticas, sociales, históricas, etcétera, etcétera, el pensamiento se estaba formulando desde una perspectiva del yo pienso. En estos momentos, el asunto de la comunidad, fíjese que también ha estado vulnerada, y está vulnerada precisamente porque ya las relaciones sociales han cambiado drásticamente, tanto a nivel del distanciamiento social al que hemos llegado, ¿sí? El solamente llegar al núcleo más, más cercano, digámoslo así, que es el que tenemos ahora, algunos de ustedes, seguramente muchos de ustedes, un núcleo o muy de los seres más cercanos, familia, etcétera. Ese es el núcleo en el que prácticamente estamos empezando a construir. Entonces, es un punto de partida, no es un punto de final, al contrario, y es una invitación de alguna manera para que podamos seguir mirando adelante esa subjetividad, digamos, esa soledad en la que estamos ahora sumidos, tiene unos límites, ¿sí? Y esos límites precisamente son los que nos permiten abrirnos más posibilidades precisamente con los otros. Esa es como la idea que de pronto quería, pues como que tuviéramos en meditación en estos momentos. Les deseo lo mejor, perdonen la extensión, igual si ustedes lo quieren ver o si lo detienen en los 5 primeros minutos, eso ya es una decisión de ustedes, pero quería compartirles pues esto y seguramente en las próximas sesiones también podré irles compartiendo otras de mis meditaciones. Por el momento, este paréntesis se cierra, sobre todo, perdón, no, tenemos posiblemente una tercera, una cuarta ya, que sería la tercera meditación metafísica, que es sobre Dios, y en ese sentido también quisiéramos hacer una meditación al respecto. Y ahí sí cerrar con Descartes para empezar ya con la X. Que tengan una buena noche, un feliz descanso. Hasta luego.